Víctor Patiño, alias La Fiera, fue un integrante del Cartel del Norte del Valle. Este fue uno de los más grandes sapos de dicha organización, por lo que estos en venganza le hicieron pagar muy caro. En este video te cuento toda su historia. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Víctor Julio Patiño Fomeque nació en Cali, la capital del Valle del Cauca, el 31 de enero de 1959. Este fue policía en los años 80 hasta que se sumergió en el mundo del narcotráfico, desempeñando la función de gatillero y guardaespaldas, de los que serían en ese entonces los máximos líderes del AMPA en el Valle, los hermanos Rodríguez Orejuela. Trabajando para ellos, se les llegaron a atribuir decenas de asesinatos y desapariciones, pero no se quedó allí. Poco a poco, fue escalando posiciones hasta convertirse en un narco respetado. Claro está, por debajo de la cúpula del Cartel de Cali. Con el tiempo, en medio de la persecución del Cartel de Medellín y posterior captura del Cartel de Cali, este se asoció con el surgiente Cartel del Norte del Valle, trabajando junto a Orlando Henao e Iván Urdinola. En este cartel sí tomó más poderío y autoridad, manejando los puertos de Buenaventura y sus alrededores, teniendo diferentes rutas de tráfico por el Pacífico. Además de ser propietario de varios laboratorios para el proceso de droga, principalmente en los llanos orientales, y por la persecución de las autoridades, el químico negoció con indígenas guajiros para instalar allí complejos coqueros en la serranía del Perijá y en Santa Marta. En el 95, en medio de la persecución que se le estaba dando a los narcos del Valle y de los beneficios judiciales que se le estaba ofreciendo a estos para que se entregaran y dejaran de traficar a cambio de rebajas de penas, Patiño se benefició entregándose a la justicia el 24 de julio de ese año, pero recibió su condena el 13 de febrero de 1996, recibiendo 12 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y tráfico de estupefacientes, aunque solamente pagó 7 años, quedando en libertad en el año 2002. Como era común para ellos, y debido al corrupto e ineficiente sistema carcelario de ese entonces, La Fiera continuó administrando su organización traficando droga normalmente durante todo el tiempo que pagó cárcel. En abril del año 2002, cuando estaba gozando de su libertad condicional, contactó a agentes de la DEA y les propuso tener un encuentro en un hotel ubicado al norte de Bogotá. Lógicamente, este buscaba estas reuniones para tener beneficios, ya que sabía que, al seguir traficando, en algún momento le capturarían de nuevo. En la primera reunión, en un principio negó cualquier participación en tráfico, pero unas horas más tarde empezó a contar todo. Comenzó a contarles la vida y negocios de otros narcotraficantes a quienes él conocía bastante bien. Les dijo que tuvo que sobornar a oficiales públicos mientras estaba en el negocio de la droga. También dio los nombres de quienes conformaban su organización y de la gente que tenía infiltrada en la fiscalía, en la policía y en la armada. Les explicó cómo era el control que él tenía en los puertos de Buenaventura y Tumaco para el envío de cargamentos de narcotráficos a través de toda una flota de navíos, en donde ningún narcotraficante podía sacar un gramo de cocaína sin su permiso. Habló de la infiltración de su negocio en la política colombiana y la financiación del famoso Proceso 8000. Allí le estaba dando tantos nombres y tanta información importante que los agentes casi no podían seguir el paso, aunque estaban tranquilos, ya que todo estaba siendo grabado sin que Patiño lo supiera. Esta conversación estaba siendo todo un éxito para la justicia norteamericana, pero para Víctor no tanto. Este desconocía que mientras tenía la reunión, miembros de la fiscalía y del bloque de búsqueda le estaban esperando a las afueras del hotel con órdenes de captura, ya que con todo lo confesado a los agentes de la DEA, volvió a la cárcel de la que había salido un par de meses antes. Pero en esta ocasión no iba a tener ninguno de los beneficios judiciales que antes estaba brindando el gobierno, sino que antes Estados Unidos se apresuró y le solicitó en extradición. Cuando ya estaba preso, esperando a su extradición, el químico se reunió de nuevo con la DEA. En este, Patiño les dijo que quería colaborar contando todo lo que sabía a cambio de una rebaja de condena, pero en esta ocasión le dijo que tenía información nueva y más detallada, ya que no podía repetir lo mismo que ya había dicho. Este afirmó tener información aún más valiosa que la primera que contó. Les contó algunas cosas y nombres nuevos como abrebocas de lo que contarían Estados Unidos, siempre y cuando llegaran a un trato que le beneficiara. La extradición llegó en diciembre de ese 2002
y este fue requerido por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, siendo acusado de mantener rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos y lavar millonarias ganancias en la organización. También se le acusó de ser el enlace con el coronel de policía Danilo González y los paramilitares Castaño Gil. Entre otras cosas, también se dijo que participó en el asesinato del narco José Santa Cruz Londoño y de financiar la fuga del comandante Bochica del Jega. La decisión de Víctor de contar todo lo que sabía en Estados Unidos le salió bastante costoso. Como sus datos estaban siendo tan efectivos, dando con la captura de algunos capos del cartel, incautación de caletas, interceptación de cargamentos y ubicación de muchos laboratorios, el cartel no se iba a quedar quieto y le haría pagar unas represalias bastante altas a su antiguo compañero. Uno de los más afectados fue alias Chupeta. La historia de este capo ya está en mi canal. Allí puedes ver más a detalle lo que narraré a continuación. En venganza, Chupeta liquidó primero al medio hermano de Víctor, Luis Ocampo Fomeque, apodado Tocayo. Este era socio también del químico en la organización. Luego empezó a derramar un río de sangre liquidando a 35 familiares y amigos de Víctor, primos, abogados, escoltas, empleados y muchos otros. Pero además de esto, amenazó a la mamá de Víctor diciéndole que tenía que irse de Colombia, pero primero entregarle todas las propiedades que tuviera la fiera: fincas, casas, negocios, cabezas de ganado y dinero en efectivo. Después del ataque de su antiguo socio, Víctor se decidió aún más y no cesó de dar la información que sabía, aunque este había sido un fuerte golpe para él. Esto no lo detuvo y continuó contando todo lo referente a rutas, laboratorios y nombres en la organización. Hasta habló de los contactos que tenían con la mafia mexicana y los enlaces de traficantes que se movían entre Panamá, Texas y California. Mientras él prendía el ventilador en Estados Unidos, al fin de cuentas, por todas las amenazas recibidas a su madre, no le quedó de otra que huir de Colombia para salvaguardarse. Se fue a vivir a la Florida con el programa de protección a testigos que le ofreció el gobierno americano. Tuvo que dejar atrás la opulencia y propiedades que le consiguieron sus hijos con el dinero de la mafia, pero además de ella, 25 miembros más de la familia se les fueron otorgadas visas especiales, que hacían parte del programa ya mencionado anteriormente. Aunque por su información Patiño perdió muchas personas importantes para él, por los tratos con el gobierno logró salvar a su familia. En el año 2005, cuando Víctor se encontraba pagando su pena en Estados Unidos, las autoridades descubrieron que este había estado controlando una guerra en el norte del valle a través de mensajes enviados por correo electrónico a su familia. Este se aprovechó de ciertos beneficios otorgados por la ley americana en su posición como informante, enviando aproximadamente unos 200 correos. Estos eran enviados a través de sus hermanas, que servían como intermediarias para dar órdenes a personas en Colombia con instrucciones detalladas para generar la guerra en venganza de lo que le hicieron a su familia. Algunas versiones de exparamilitares de alto rango dijeron que por medio de estas órdenes, Patiño formó una alianza con el clan Úsuga, conocido hoy en día como el Clan del Golfo, que en ese entonces tenía una guerra con los Rastrojos, un vestigio descendiente del clan del norte del valle. En esta guerra quería eliminar todo lo sobrante de dicho cartel y eliminar a aquellos que le afectaron tanto. A Víctor también se le acusó de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Lorena Henao, la viuda de la mafia, hermana de Orlando Henao y exesposa de Iván Urdinola Grajales, alias El Enano. Por todo lo que contó en Estados Unidos, llegó a ser considerado el mayor informante de la mafia que ha tenido ese país, después de Guillermo Palomari, claro está, el contador del cártel de Cali. Gracias a esto, llegó a pagar apenas 6 años y 10 meses de prisión, ya que en junio del 2008, su defensa logró reducir de 15 años a 6 años la pena que le esperaba. Ya con esto, se esperaba que pasara a formar parte del programa de protección a testigos, reubicándole a un lugar secreto con una nueva identidad junto a su núcleo familiar. El problema es que, en la espera de adquirir la libertad y en medio de dilaciones en el año 2010, Estados Unidos anunció sorpresivamente la deportación de Patiño. Las autoridades de dicho país dijeron que él había perdido todos los beneficios del programa de protección sin dar mucha información. Afirmaron que él representaba un peligro para Norteamérica y que, por lo tanto, era una persona no grata en ese país. Su abogado llegó a contemplar la idea que le enviaran a un tercer país porque si lo enviaban a Colombia, lógicamente en algún momento le iban a matar. Muchos allí le tenían precio a su cabeza. Aunque un nuevo abogado que le empezó a defender
Evitó que le enviaran al país, llegando a algún tipo de acuerdo con el Servicio de Inmigración, pero de dicho acuerdo nunca se conocieron detalles. Con el tiempo se especuló que después de que le enviaran a Colombia, él habría continuado con su actuar delictivo. Otros dijeron que la asesinaron por ser un sapo, pero posteriormente salió a la luz información de que no salió de Estados Unidos, sino que sigue allí en condición de refugiado desde el año 2010. Esto se supo ya que en ese año le envió una carta de su puño y letra dirigido al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y en dicha carta le decía que él no volvería a declarar en ningún proceso judicial, aludiendo a que él ya había contado todo lo que ya sabía a las autoridades colombianas y las norteamericanas. También aclaró que no tenía conexión alguna con la senadora Dilian Francisca Toro, acusada en ese entonces de nexos narcotraficantes. La Fiera se posicionó como uno de los más importantes y peligrosos hombres en el cartel del Norte del Valle. Aunque el convertirse en delator le trajo muchas consecuencias indeseadas, su información ayudó mucho para el desmantelamiento de dicho cartel. Hoy en día, con 63 años, sigue libre en Estados Unidos. Espero te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.